Vamos, hermanos, pues ahora sí, en este día ya estamos en el mes de octubre y tenemos la oportunidad de tener estas clases que son especiales porque son temas muy delicados, eh, pero más que nada la idea, hermanos, recuerden, no es que ustedes tengan que creer las cosas que yo estoy diciendo. Ustedes tienen que investigar, tienen que preguntar, orar, meditar en estas cosas y entonces confirmar si son verdad o no. Aún muchas cosas todavía no las entiendo del todo. No obstante, comparto las cosas que he estado aprendiendo. Y generalmente lo que comparto, más que nada, es aquellas cosas que sé que son verdad, aunque no las entienda del todo. Eh, Sé que hay elementos de verdad muy importantes que debemos de aprender, pero ya el resto, pues depende de cada uno de nosotros. Entonces, yo sé que algunos temas son muy delicados, otros incluso rompen con todo el discurso y el esquema que se nos ha enseñado desde el primer día que pusimos un pie en la iglesia. No obstante, sí hay algunas cosas que incluso el propio José enseñó eh, como profeta de la restauración, pero en algún momento del camino las cosas se modificaron y se le dio importancia a otras que en realidad no son tan relevantes. Entonces, por eso es que también esto retumba un poco más, porque ciertamente son algunas enseñanzas olvidadas. Ahora bien, pues hermanos, ya habiendo dicho esto, vamos a dar inicio y vamos a hacerlo con una oración, como es pertinente para una clase como esta. Hermano Saúl, ¿usted podría entonces ayudarnos? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Ok. Nuestro Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Padre, por estar aquí en la clase del hermano Juan Carlos y poder estar con él aprendiendo todos estos temas tan importantes que nos enseñas a través de él. Gracias, Padre, porque nos das un mayor conocimiento de estas cosas y poder, poder comprender un poco mejor cuál es el papel de todo esto en nuestras vidas y poder ser mejores personas y apreciar más el significado de estas cosas y de la expiación de tu Hijo Jesucristo y de muchos temas que han estado a veces un poco en el limbo en nuestra mente, pero que se han ido aclarando conforme hemos ido aprendiendo juntos y estudiado estos temas. Te pedimos, Padre, que bendigas al hermano para que puedas darle la luz, el consuelo y la paz en su vida y que el bienestar necesario para que él pueda seguir dando estas clases a nosotros y que podamos aprender juntos en esta ocasión. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy, Amén. muy bien. Bueno, pues ah, en esta ocasión, hermanos, antes de continuar, vamos a resolver algunas preguntas que ustedes tengan. Solamente quiero ahorita retomar dos puntos que me parecen sumamente importantes. Ah, Uno ya lo hemos abordado, el otro todavía no lo hemos abordado del todo. Pero bueno, el primero es el tema de ser hijos de Dios. Eh, Les comentaba que oficialmente no somos hijos de Dios, somos creación suya. No obstante, hermanos, hemos escuchado muchos discursos donde se nos ha indicado que literalmente somos hijos de Dios, pero en las escrituras como tal no aparece ese concepto acabado, o sea, no hay una escritura que diga somos hijos de Dios literalmente.
sino que solamente aparece el llegar a ser hijos de Dios. Y entonces es ahí donde surgiría la pregunta. Entonces, ¿somos hijos o no somos hijos? Este tema es muy importante porque obviamente eh, nosotros manejamos el discurso de ser hijos de Dios y que por eso Dios nos ama y quiere lo mejor para sus hijos y etcétera, etcétera. Pero hay un detalle. Eh, Como ya hemos visto, número uno, Dios no es un ser en espíritu. Dios es un ser corpóreo, con un cuerpo de carne y huesos, que es vivificado por el espíritu. Por lo tanto, él llegó a ser el cabeza de los dioses. Pero el decir que era o que es cabeza de los dioses nos lleva entonces a entender que hay más de un Dios. La pregunta sería, entonces, ¿nosotros somos hijos de cuál Dios? Diríamos que entonces de que es cabeza. Él es el Padre, ¿no? Esto suena bien en el discurso terrenal, pero viéndolo ya con los lentes de la realidad basada en las Escrituras, estamos hablando de más de un Dios, de, a quien llamamos, ojo, a quien llamamos Padre, en realidad es cabeza de los dioses. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces necesitamos saber eh, la lógica de toda esta situación. Cuando nosotros tenemos ah, un gato y una gatita, se cruzan y como resultado que obtenemos, gatos. Si tenemos dos conejos, conejo y coneja, ¿qué resulta? Conejos. Y así podemos ir macho y hembra según su especie, diría el libro de Génesis. Si tenemos a un dios y una diosa, ah, ¿qué tenemos como resultado? Humanos. Eso no va con la lógica, ni tampoco espíritus, entendiendo que eh, Dios es un hombre corpóreo, es un ser humano como nosotros, pero inmortal y glorificado. Por lo tanto, no va con la lógica de tener ni espíritus como hijos, ni mucho menos humanos. Entonces, ya de entrada la lógica nos dice que no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que nosotros, al que llamamos Padre, es aquel al cual Jesús, estando en la cruz, lo llamó Elí, que han traducido como mi Dios, pero no es mi Dios, le está diciendo su nombre propio, el Dios Él, y es cabeza de los dioses. El Dios Él es Padre eh, de todos los dioses cananeos, incluyendo Yahvé. Entonces, este Dios, Él, es quien lidera a todos los poderosos, a todos los Elohim, en el consejo de los dioses. Y todos los que están en el consejo tienen a sus esposas, las cuales también forman parte de ese consejo. La pregunta es, ¿dónde están ellas? ¿Por qué no se menciona a ellas? Bueno, es parte de lo que hemos estado iniciando en este estudio, de cómo el poder de lo femenino ha sido extirpado de las escrituras, no obstante que están ahí codificadas. Teniendo en cuenta de que los dioses tienen a sus esposas y que también forman parte del consejo, no son, no se trata de diosas que se quedan en casa a hacer de comer mientras que los dioses están en consejo, sino se trata de mujeres empoderadas que tienen voz y voto en el consejo de los Elohim, lo cual quiere decir que Yahvé
tenía a su esposa, y lo cual indica que el cabeza de los dioses tiene a su esposa. Pero hay algo más interesante todavía y que lo hace más complicado, que en efecto eh, el cabeza de los dioses tuvo a sus hijos, pero alguien engendró al cabeza de los dioses. Para no entrar mucho en generaciones y generaciones de dioses, solamente nos vamos a concretar a decir que hubo un padre y una madre primigenios. Primigenios, queriendo decir que se refiere a la primera generación, a los primeros genes que dieron vida a seres. Estos padres primigenios eh, son en realidad los verdaderos creadores de todo, de los dioses y por supuesto también de nosotros. Todavía no he querido avanzar en el tema porque todavía nos falta ver eh, a esos espíritus que han sido creados. Ya hemos hablado de qué estamos hechos. Y dijimos que era de espíritu y neshama, un alma que no muere. Y el espíritu, que es el aliento de vida, la fuerza vital que nos mantiene vivos, es lo que vuelve al Dios que lo dio. Hemos hablado de cómo es eh, el cabeza de los dioses, cómo es a quien nosotros llamamos Padre. Y hago la aclaración de que a quien nosotros llamamos, sí, porque finalmente eh, nuestra visión, o como diríamos, bueno, como se dice oficialmente, la cosmología eh, de los mormones o de los santos de los últimos días, esto no lo quiero un rollo, eh, es la de pensar que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso y que ese Dios que tiene cuerpo de carne y hueso es al que llamamos Padre. Sin embargo, ahí es donde entra esa parte complicada. Sin embargo, ah, Jesucristo eh, nos muestra y nos trae el conocimiento todavía de un Padre mucho más exaltado, de un Padre al que el ser humano no conocía. Por eso es cuando ustedes leen en los Evangelios, Él habla diciendo, he dado a conocer tu nombre, porque simplemente no estaba entre los hijos de los hombres. Te he glorificado, ahora glorifícame tú o con aquella gloria que tuve antes. Entonces, Él ha mostrado a ese Padre verdadero, a ese Padre que es muy diferente en su naturaleza, dado que Él sí es un ser que permanece para siempre, pero es un ser nada más. No hay una explicación de, de cómo es físicamente. El que se describe en la primera visión es el dios El y el dios Yahvé, juntos en la arboleda sagrada. Pero fuera de eso, el padre de ellos, el creador de todas las cosas, no lo conocemos. Es el Dios invisible al cual se refiere el apóstol Pablo. Entonces, de él, de ese ser invisible, sí somos hijos. De ese ser, el cual es el creador y sostenedor de todas las cosas, de él sí somos hijos. Y de la madre primigenia. También se le puede llamar padre o madre primordial. Significa que son primeros en todo, ¿no? Pero el Dios, Él efectivamente no puede ser nuestro Padre. ¿Por qué razón? Porque es una persona con cuerpo de carne y hueso, que obviamente está casado, y al estar casado con una diosa con cuerpo de carne y hueso, mm, sus hijos por naturaleza tienen que ser dioses, no
semidioses, no dioses en embrión, tienen que ser dioses. Pero concluyo esta parte recordando que ah, el concepto Dios debe de entenderse simplemente como poderoso, aquel que es poderoso. Y entonces ahí es donde se aplica el concepto Elohim. El concepto de Dios no existía en los textos antiguos. En ningún texto del Medio Oriente no hay concepto de Dios como nosotros lo tenemos en la actualidad. Por eso es que eran simplemente personajes, personas que incluso pueden morir. Los dioses pueden morir. Y los dioses también tienen características muy humanas como coraje, ira, celos, envidias. am, Son seres benévolos, pero también pueden ser seres caprichosos y malévolos. En fin, así como al estilo de los dioses griegos, pero entendiendo que son 100% seres corpóreos. Ahora bien, hay muchas escrituras que hablan de que podemos llegar a ser hijos de Dios, pero aquí me detengo y hago una pausa para preguntar si, bueno, más bien para que ustedes pregunten, ¿qué preguntas tienen? Saúl nos comparte, dice, el Padre primigenio, o sea que sí existe un principio, por supuesto que sí, solo que nuestra capacidad mental aún no se desarrolla para poder entender eso. Eh, Estamos cerca, estamos tratando, y se le conoce como, algunos le han llamado el pleroma. Pleroma, que podríamos entenderlo como la plenitud de la plenitud. Eso es a lo que algunos llaman el pleroma, lo que sería la creación primordial, el padre primigenio y la madre primigenia. Y bueno, por supuesto viene la gran pregunta que todo ateo tiene que hacer. Y digo, no, no es porque el hermano Saúl sea ateo, pero nos pregunta, ¿quién creó al padre primigenio? El capricho del hombre es forzosamente tener que explicar algo, el cómo es que se dio origen, en este caso, al padre primigenio. Yo creo que antes de avanzar a esa parte, tenemos que descubrir dónde está nuestra mamá inmediata, ¿no? A quién es. Y por madre inmediata, no solamente estoy hablando de una, estoy hablando de todas las mamás que no están representadas. La madre de, perdón, la esposa de Yahvé, la esposa de cabeza de los dioses, y el dios él, y por supuesto, la madre primigenia. Entonces, necesitamos ir avanzando poco a poco. No obstante, sí hay esto, unos padres que fueron primordiales, primigenios, perdón. Eh, pero obviamente sí, no, no es fácil tratar de entender quién los creó a ellos. Porque sería el típico cuento de quién fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, sí, sí es un poquito complicada esa parte. Es una realidad. Ahora bien, eh, hermano Enrique. Se me viene a la mente, Juan, ahorita, Juan 17, Jesucristo nos dice que oremos al Padre, entonces se refiere a Él Al padre primigenio. o al Padre primigenio, En realidad es al padre primigenio. no al Padre celestial. No, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de leer algunos de los textos que nos mandó nuestra hermana Alejandra, eh, quien podría llamarse así como Padre Celestial sería alguien llamado Anu. Anu es el Dios de los cielos. Él es así como que a quien se podría dar el título de Padre Celestial. Pero aquí lo interesante es que Jesucristo nos muestra todavía a alguien mucho más superior, a alguien que
ya sabe las cosas antes de que sucedan y que no tiene estas características que tienen estos dioses corpóreos, que son mucho más semejantes a lo humano. No significa que no sean glorificados y que sean seres que han superado niveles de pensamiento mucho más ah, superiores, pero aún así se quedan cortos en comparación del Padre Primigenio. Entonces, en realidad quien viste a las aves, quien tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, es ese Padre Primigenio. Bueno, espero que se haya contestado la pregunta. ¿Alguien más? No sé si tenga alguna pregunta sobre esto. Hermano, Sí, por un lado, estoy entendiendo que Dios primigenio es un ser, es una persona con carne y hueso. Y en consecuencia, al ser esta persona con carne y hueso, no puede ser superior al Padre Celestial, porque el Padre Celestial, bueno, ahí ya no supe si él no tiene carne y hueso. Entendí que los primigenios son aquellos que tienen, como bien lo señaló, y así me lo imaginé, todos aquellos dioses que leemos, griegos, de que Zeus tenía, pues coraje o era, tenía celos de tal o cual, todos los sentimientos humanos que tenemos. Y esos son los primigenios. Y el Padre Celestial que fue como una generación posterior, quisiera que eso me lo aclarara, si es una generación posterior a los primigenios que logró algo, un nivel mucho mayor, y es al que adoramos cuando hacemos oración. Bueno, no, porque aquí estoy revolviendo. Usted señala que estamos orándole al primigenio Jenny, ajá. A ver, y voy a sí, poner por aquí una favor. ilustración para que nos ayude un poquito más. Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes alcancen a visualizar, en la imagen, hay un cuadro de color amarillo y hay un cuadro de color naranja. Y esto pretende ser una especie como de simulación, ¿no? De lo que es el Ein Sof, que se traduce como sin fin, y el Yes Sof, que se traduce como con fin, lo que tiene fin. Ein Sof es lo que viene siendo, o lo que los judíos consideran como el, el- el creador, el Dios, el Dios creador de toda la vida, ¿no? Lo que en este momento llamamos Padre Primigenio. No se manifiesta al ser humano. Este sí es el llamado Dios invisible, a quien no conocemos, pero es quien envuelve todas las cosas. Él es la fuente emanadora de todas las energías y de todo y de toda la materia. Entonces, esto es lo que sería el Ein Sof, el Dios primigenio, el Padre primigenio. Yesod es ya la materialización de Dios. Pero ¿esto qué significa? Significa que entonces son los primeros seres creados después de Ein Sof, o sea, los primeros padres de los cielos. Así como, pero obviamente estamos hablando de dinastías, de generaciones. Son estas primeras seres que son creados ya ahora sí con un cuerpo físico de carne y hueso, y estos a su vez ya van engendrando a otros Elohim, a otros poderosos.
ellos ya entran en la categoría de Yesod, es decir, con fin que aun cuando son de eternidad en eternidad, cumplen un ciclo y también mueren. Entonces, cuando nosotros oramos a aquel que es Ein Sof, que es sin fin, que es el Dios invisible, pero es el que sabe todas las cosas. Y quien se aparece a José en la arboleda es el Dios Él con Yahvé, con el Dios de Israel. Entonces, estos dos personajes se aparecen a, al profeta José Smith. ¿A quién oramos entonces? Al primigenio, al Ein Sof. Y a él es el Padre Celestial porque está presente en todas las cosas, en todos los cielos y en todos los universos. Y a quien se va a rendir cuentas es a Dios Él. Él es a quien tenemos que parecernos, pero obviamente lo haremos a través de Cristo. Y ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, no sé si esta ilustración ayuda un poquito a aclarar esa parte de Yesod, de los seres acabados, las creaciones, eh, digamos, ya corpóreas, y el Ein Sof, que es ese Dios primordial, el Padre y la Madre primordiales. Sí, sí me ayudó mucho, sobre todo cuando mencionó lo de que estos seres, estos dioses se engendran a otros dioses, pero llega su ciclo y mueren. Ujú. Muy bien. Hermana Alejandra. Gracias, hermano. Mire, lo que pasa es que cuando escuchamos a los profetas, cuando escuchamos la conferencia, muy continuamente se nos habla como hijos de Dios y probablemente eso genera, dentro de lo que ahorita nosotros estamos estudiando, nos genera un conflicto. Ujú. Pero así como usted lo está explicando ahorita, no sé si yo entiendo bien, acláreme y corríjame en el dado caso. Evidentemente, al ser sustancias espirituales de un Padre primigenio, pues sí somos hijos de Dios. Ujú. O sea, no es contradictorio el hecho de que se nos diga que somos hijos de Dios, porque somos sustancia de ese ser primigenio. No Es está correcto. aclarado el hecho de él ni de Jehová, ¿no? En el sentido de que no estamos jerarquizando la generación de dioses Ujú. como tal. Si apenas estamos saliendo de entender lo que es la Trinidad, pues está un poco muy complicado el poder también entender esa parte. Pero nosotros debemos comprender que no, los apóstoles no se contradicen en el momento que ellos dicen que somos hijos de Dios, Es correcto. porque sí somos hijos de Dios. Ujú. No, o sea, no aclarando lo que ahorita nos acaba de enseñar, porque evidentemente él tiene una generación de 70 hijos, Ujú. tiene una esposa y esos hijos son superpoderosos y Así es. no se pueden igualar a nosotros en el sentido de las cualidades y en el sentido de muchas cosas. Ujú. Sí entiendo bien. Es correcto. Ahora, en base a esto que estoy diciendo ahorita, en el Salmo 82, inclusive hay una parte donde dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los príncipes. Yo quiero preguntar, esta es pregunta, o sea, yo lo que he alcanzado a comprender es que los poderosos, como hijos de él, ellos desarrollaron, inclusive tiene territorio. O sea, Jehová, Jesucristo, su territorio es Israel. Así es. Y los otros tenían también su territorio.
Ahora, en esta escritura se está diciendo que ellos son mortales y que morirán como hombres, Ujú. porque si entiendo bien también es el proceso de la espiral de la eternidad representa un ejercicio de existencia. Y ese árbol de la creación a la materialización de las cosas es una ida y una venida. Ujú. Y entonces, si entiendo bien, Jesucristo se materializa como hombre, como el Hijo del Hombre, precisamente en ese ejercicio. Y por sus actos, por lo que Él desarrolla, entonces Él se convierte en la expiación de nosotros, pero además se convierte en Dios. Bueno, en superpoderoso, no nada más de Israel, sino de la humanidad. ¿Entiendo eso bien? Es correcto, hermano. Así tal cual. Gracias. Muchas gracias. ¿No hay que qué, hermano? Hermano Enrique. La idea era parecida a lo que la hermana ya lo dijo, pero cuando, voy a agregar esto, cuando los profetas participan en el concilio de los dioses, o sea, entran en el, como leí, tienen esa entrevista o ese momento es con el Dios primogénito. No, es con el cabeza de los dioses. Ok, ahí es donde entra un poquito de confusión, cuándo entra él y cuándo no. Sí. Eh, en realidad, en el Antiguo Testamento no hay una aparición como tal de él, sino hasta el Nuevo Testamento es cuando El Salvador nos habla de un Dios que no era conocido, habla de el Padre Celestial. Por eso es que en el Antiguo Testamento no encontramos esa expresión de orarle al Padre o de comunicarnos con el Padre, porque no había esa concepción o sea, ahora sí que en el planeta, dado que no se conocía a este Dios invisible. Viene a restaurar ahí el Señor Jesucristo ese conocimiento. Así es. Ok. Ahora bien, nada más para que quede un poquito más claro este asunto, en el judaísmo existe esta creencia, o más bien, esta interpretación de usar vasijas en las cuales cada vasija somos cada uno de nosotros. Como vasijas, pues simplemente somos recipientes vacíos, somos materia inacabada, sin sentido. Pero dado que formamos parte o fuimos una emanación, es decir, un desprendimiento de esos padres primigenios, perdón, es que entonces nos volvemos en recipientes receptores. ¿De qué? De la inteligencia primordial. De esa inteligencia primordial, entonces nosotros vamos recibiendo y vamos creciendo de gracia en gracia. Vamos definiéndonos cada vez más hasta que llegamos a ser seres corpóreos, pero espirituales. Y entonces, una vez que somos seres corpóreos espirituales, pasamos ahora a este nivel en el que estamos con un cuerpo de carne y hueso. Si nosotros seguimos este mismo sendero de aprendizaje, entonces pasaremos al siguiente nivel, que es el nivel de seres inmortales. Y así vamos de vida en vida. Por eso es que en hebreo el árbol de la vida es árbol de las vidas, en plural. Pero quería solamente resaltar esta parte de que somos vasijas, somos esas receptores de esas emanaciones de el Padre primordial. Por eso es que sí, somos hijos de Dios, pero no de ese Dios físico que se apareció en la arboleda,
sino de otro que está mucho más arriba de todos los demás. Bien, dice Saúl, entonces, no, y él son dos seres distintos, sí. Por eso es que el templo hacemos símbolos como vasijas con la mano. Ajá, varios símbolos están ahí presentes y algunos desafortunadamente los han estado, o sea, no, se han omitido, pero también son importantes. Pero bueno, ese ya será para otro tema, ¿vale? Ahorita vamos a ver nada más rápidamente unas escrituras, pero como ya se va a acabar el tiempo de esta sesión, cierro esta y abro la siguiente, ¿sale? Bien, hermanos, pues podemos ver en síntesis que el Evangelio como tal es simple, sí, y es fácil de entender, pero la historia en torno al Evangelio no es tan simple, es bastante delicada y obviamente cuando decimos, bueno, en algunos de los chats decíamos que Dios es un tanto frívolo porque buscaba oro, sí, pero obviamente no estamos hablando del Dios, de ese Dios invisible y primordial, sino que estábamos hablando de ese Dios que estaba buscando el oro para poder salvar su planeta, que es, en cierta manera, un Padre celestial, pero no es el mismo que el Dios Él es diferente. Entonces, ¿quién quería hacernos esclavos? Era un Dios diferente al Dios Él. Ahí es donde comienza la razón por la cual también necesitamos conocer un poquito de los otros escritos, que desafortunadamente eh, los que estamos en Occidente, en el continente americano, en Europa, decimos que todos esos escritos antiguos son mitos, pero el cristianismo no, el cristianismo es verdadero. En realidad, todo es mito y todo es verdadero, y todos, al final de cuentas, están enlazados unos a otros. Por ejemplo, hace poquito, era algo que yo no sabía, tal vez a lo mejor alguien ya lo tenía en su brevario cultural, pero yo apenas voy aprendiendo que Hércules es el fundador de la tierra de Sidón. Entonces, Sidón es una de las ciudades que tiene incluso profecías específicas sobre esas ciudades que abarcan esa región. Y obviamente, entonces sí hubo una conexión entre Yahvé y Hércules, pero obviamente necesitamos descubrirlas a través de la lectura de otros textos. Mm, Por supuesto, aquellas personas que son radicales de decir, si no está en la Biblia no es verdad, pues ciertamente este no es el lugar donde tienen que estar. Pero para aquellos que son buscadores de la verdad, saben que la verdad se va a encontrar aún debajo de las piedras o en las piedras mismas. Entonces, es algo que no podemos hacer a un lado. Y no podemos decir que esos son mitos cuando el cristianismo, en todo caso, también entraría en esa misma categoría. Y finalmente, todos los credos tienen una parte mitológica y tienen una parte verídica, que entra en la categoría de leyenda. La parte mitológica, por ejemplo, es lo que se cuenta, ¿no? De que Cristo es la encarnación de Dios. Eso es mitológico. Pero la parte de leyenda es que, en efecto, el Yeshua de Nazaret era un maestro poderoso que hacía milagros. Y esa es la parte que históricamente sí puede llegar a comprobarse. Bien, ahora
Vamos a ver brevemente unas escrituras que hablan respecto a llegar a ser eh, hijos de Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque al entender este proceso es fundamental que pasemos por Cristo y no podemos llegar a ser, um, a ser como el Padre Celestial, es decir, como en este caso, refiriéndome al Dios Él, eh, es decir, seres inmortales, perfeccionados, pero aún todavía tenemos rasgos humanos, ¿no? Y características humanas que ciertamente iremos puliendo a través de una eternidad. Pero dice lo siguiente, Juan capítulo 1 es el Evangelio de Juan, y nos dice, bueno, desde el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y va de nuevo, mas a todos los que le recibieron, o sea, no a todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser. Solamente está como la posibilidad de que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nos está hablando de ese segundo nacimiento al cual se refiere el Salvador en su conversación con Nicodemo. No se nace de sangre ni de carne, pero se nace de agua y de espíritu. Entonces, a través de ese segundo nacimiento es que comienza este viaje de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ya de entrada es el nacimiento. El nacimiento, quienes lo reciban en este proceso. La siguiente condición la observamos también, o la siguiente escritura que quiero compartir, es la que se encuentra en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 4 todo el capítulo hace referencia a esta parte, pero en particular los primeros versículos. Dice, a partir del versículo 1, y también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los principios elementales del mundo. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. Esos principios elementales, y esto va a tener mucho más sentido con esto que ya vimos acerca de los Elohim, es que estábamos dependientes de ellos. No había forma de ir más allá, porque si no eran ellos los benefactores del ser humano, entonces simplemente estábamos a su servicio, en esclavitud de ellos. Ah, y junto con ellos, de sus caprichos. De ahí surge esos errores de cultos a la fertilidad, de matar a los niños para agradar a un dios, porque eran finalmente caprichos que los dioses les pedían. Hermano Saúl, No, perdón por interrumpir, pero eh, estos principios fundamentales o elementales se refiere a la búsqueda del oro y entre otras cosas. ajá, a esas reglas hasta un tanto incongruentes. Ah, ok. Va, Y gracias. vamos a seguir con la lectura para verificar que así es lo que estoy mencionando. Entonces, repito el 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los principios elementales del mundo.
Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, y hago un paréntesis nada más, hermanos, el cumplimiento del tiempo, es decir, los últimos días, que empezaron cuando vino Jesucristo por primera vez. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto, hermanos, es muy, muy, muy interesante, eh, dado el hecho de que no está haciendo a un lado la ley, sino que nos está diciendo que el Hijo nace bajo esos reglamentos de la ley, nace de mujer humana, y entonces Él es enviado a este mundo a cumplir las mismas características de esa infancia en la humanidad, pero con una misión particular: redimir a los que están o los que estaban bajo la ley, únicamente a ellos, a nadie más, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, solamente vino a salvar a aquellos que estaban bajo la ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese Abba, Padre, es el Padre primordial, es aquella que el Salvador llamó Abba. ¿Qué diferencia hay entre Abba y Padre? Que Abba es una expresión amorosa, de cariño, de confianza, donde le está diciendo Padrecito mío o Papito mío. Y entonces, eso correctamente traducido diría: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Papito mío, Padre. Es a través del Espíritu Santo que nosotros reconocemos la existencia de ese Dios primordial. Es a través de ese Espíritu Santo que nosotros entramos en esa comunión con los padres primordiales. Así que ya no eres más esclavo de esos dioses caprichosos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, de ese Padre primordial, por medio de Cristo. Entonces Cristo nos va a llevar de regreso, pero no al Dios Él, ni al Dios Ano, sino directamente al Padre primordial, al Padre primigenio. Entonces, eso es lo que conlleva esa adopción. Y dice: ciertamente en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué por naturaleza? Porque simplemente ellos eran poderosos, pero eran seres que podían morir. Eran seres que tenían también debilidades. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, al Padre primordial, o más bien, siendo conocidos por Él, por este Padre primordial, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? Es decir, a esas deidades a las cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Ven cómo la escritura va teniendo sentido? Cómo incluso como que se refresca más el entendimiento al ver a qué se está refiriendo eh, el apóstol Pablo. Bien, aquí me quedo en esta escritura porque me falta ver otras más. Entonces ya vimos la de Juan, ya vimos la de Gálatas. Vamos a ver Mosía 18, ahora en el libro de Mormón. Mosía 18 a partir del versículo 17. Y fueron llamados la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quien quiera que era bautizado por el poder del Espíritu
y autoridad de Dios, era agregado a la iglesia, es decir, ya habían nacido. Y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes. Sí, un sacerdote por cada 50 de ellos. Ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ordenan sacerdotes. Versículo 20. Y les mandó que no predicaran nada, salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor, que había redimido al pueblo. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe, un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor, el uno para con el otro. Y así les mandó predicar. Y así se convirtieron en hijos de Dios. Entonces, requisito esencial para llegar a ser hijo de Dios, unidad y amor. Técnicamente esas dos cosas siempre tienen que estar juntas, no pueden ir separadas, la unidad y el amor. Pero ven cómo sigue un proceso de llegar a ser como Dios. Hay, perdón, de llegar a ser hijos de Dios. No es que lo seamos ya, simplemente que, como decía ahorita nuestra hermana Alejandra, nuestros, nuestra neshama, nuestra alma, sí, ella proviene como una emanación de esos dioses primordiales, pero ciertamente en el proceso de llegar a ser y formar parte de los Elohim, es ahí donde sí tenemos que entrar en este proceso. Me voy a Doctrina y Convenios, sección 84. Esa ya la conocemos bastante bien, espero yo, porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Entonces, una vez más, ya nacieron, obtienen estos dos sacerdocios y entonces viene el poder santificador del Espíritu Santo, llegando a ser hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia, y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Recibe a mí, recibe a mi Padre. ¿Quién es este Padre? El Padre primigenio. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Bueno, es que vale la pena leer lo demás. Dice, así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio después de haberlo recibido y abandonare totalmente, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Entonces, esa ahí está la condición dada. Recibir estos dos sacerdocios, obviamente en el mayor hay juramento y convenio hecho eh, por el Padre, y entonces es a través de esto que se lleva este proceso de adopción. Mi hermana Alejandra. Hermano, si entendí bien, es pregunta. Si, si Jesucristo en realidad lo que hizo fue en nombre del Dios primigenio, de nuestro Padre primigenio, la conexión es con Él,
es lo que va a ser su divinidad. La pregunta es, ¿por qué se presenta Él, o sea, el Dios Él, y se presenta Jesucristo en la arboleda? Por la jerarquía, porque no sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, claro. ¿Sí? Eh, la razón por la que el dios Él se presenta es porque Él es el cabeza de los dioses que se repartieron la tierra aquí en este planeta. Los 72 hijos de Él eh, gobernaban aquí en este planeta. Por eso es que Él se presenta como representante de la mesa, por decirlo así, de la asamblea de los dioses. Y el dios Yahvé, que obviamente es Jesucristo, como el poseedor de la plenitud del convenio. Y entonces él es el intermediario en todo este plan estructural. Y por eso es que se presenta. Hermano, y una pregunta más. Se nos enseña que el plan de salvación se despliega y que la expiación y todo lo que el Señor hizo en la tierra para nuestra redención. Y sabemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Jesucristo como Jehová, como Yahvé, em, está siempre. Pero yo le quiero hacer dos preguntas. Una, se menciona que en el Génesis, el Dios, o sea, Adán y Eva mencionan, o en las escrituras se dice que se describe un cuerpo del Padre. O sea, ellos están describiendo no a un ser volátil, sino a un cuerpo como Ujú, tal. Y cuando hablamos de muchas circunstancias que se han dado en el Antiguo Testamento, la lucha de Jacob con, con Jehová es física. ujú. Entonces, mi pregunta es esta. Jesucristo no tenía cuerpo porque todavía no había nacido. Ujú. Que, quiero entender eso. Bueno, es que ahí es donde comienza bueno, es parte de esta situación de lo complicado. Ah, porque en realidad ah, Jehová o Yahvé no es hijo directo del Dios. Él es como que mm, entra en el plan como alguien que es advenedizo, alguien que llega a interferir en la reunión de los dioses. Pero él es enviado directamente del Padre primigenio. Él por eso tiene esa naturaleza espiritual de poder ser un ser corpóreo, pero espiritual. Pero no solamente eso, sino que además tiene la opción de materializarse como una persona de carne y hueso y realizar actividades meramente humanas, como cuáles, como la de comer, la de caminar, la de incluso poder tener esta lucha que tiene con Jacob. Entonces, por eso es que esa parte es como que lo difícil de entender en este momento, porque obviamente suena mucho más fácil decir, ah, es que Dios Padre engendró a todos y entre esos todos estaba Jesucristo. Ojalá y así fuera de sencillo, pero en realidad Cristo estuvo reservado para el momento oportuno aparecerse en la asamblea y por eso se considera como que Él es la palabra que
aparece en medio de la asamblea. Es lo que quiere decir el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, que Cristo era el verbo en esa reunión de los dioses. Él es el que viene y les dice, esto va a resultar si hacemos esto. Ah, entonces, no sé si eso responde a la pregunta, hermana. Sí, sí, hermano. Y una última pregunta, perdón. Si entendemos que la jerarquía de estos poderosos que se encuentran por debajo del Dios primigenio, con lo que me acaba de explicar, la presencia de Jesucristo en esa asamblea le da una condición de superioridad porque Él está respaldado por el Dios primogenio o lo representa a Él. Exacto. ¿Entiendo bien? Es correcto, Ahora, hermana. si entiendo eso, yo anteriormente había pensado que a lo mejor Jesucristo como tal era como un, sí, o sea, como de generaciones. Había quien expiaba a las personas por generaciones. Un ejemplo, Moisés, ¿no? Ujú. Cuando el pueblo de los judíos eh, se porta mal y entonces Moisés intercede, algo así. Pero ahorita que usted acaba de decir esto, me quedo pensando en que entonces Jesucristo, al tener ese lazo con el Dios primogenio, él se convierte en la expiación, pero no nada más de nosotros, sino de todos los seres que provienen del Padre primogenio. Exacto. ¿Sería así? Así es, hermana. Wow. Y eso O lo sea, hace per- extraordinario. perdón, pero es que es muy impresionante porque ahorita usted, la anterior sesión nos comentaba que Jesucristo era Dios de nosotros por todo lo que Él ha hecho Ujú. desde su preexistencia. Pero con esto que usted nos está diciendo, podemos comprender la prima, o sea, la posición de Sí, es correcto la primacía. prioritaria sobre él, a pesar de que él sea generacionalmente antes que Ujú. Jesucristo. ¿Así es? Así es. Qué bárbaro. Y, Muchas gracias, hermano. en efecto, el dios él sigue siendo el cabeza de los dioses y estando en la cabecera de esa mesa de reunión, pero aún así, Jesucristo respeta su posición como cabeza de los dioses, dado que el Padre primordial no maneja jerarquías. El Padre primordial todo lo maneja horizontalmente. No hay maneras de escalar en esta pirámide sacerdotal. En realidad, para él todo es horizontal. Y en este caso, el Salvador ayuda no solamente a aquellos que estamos aquí en el mundo caído, sino ayuda a los ángeles, ayuda a los seres que están todavía en nivel espiritual, como Neshama nada más, y ayuda también a aquellos que son los hijos de los Elohim. Entonces, estos, algunos ya murieron, otros están todavía vivos, pero él les ayuda también. Por eso es que su papel es tan trascendente, no solo para esta Tierra, no solo para el planeta, sino para todos los mundos eh, que hay en el universo. Entonces sí, es muy, muy, muy trascendente. Y obviamente por eso es que todo nos encamina a él, ¿vale? Ah, por último, hermanos, veo esta escritura que es Moisés capítulo 6 y entonces ya con esto vemos que todas las escrituras nos hablan de llegar a ser hijos. Dice en el versículo 55, y el Señor habló a Adán diciendo, por cuanto se conciban tus hijos en pecado, de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones,
y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Y, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al Dios primordial? No, está hablando de un hombre, está hablando del hombre de santidad. Entonces, aquí es donde eh, nos podemos notar cómo es en este proceso de adopción. Primeramente pasamos por Cristo y llegamos al Dios Él como cabeza de los dioses. ¿Para qué? Para que Él gobierne sobre la iglesia, sobre esta congregación de primogénitos, todos los que lleguen a ese nivel de estar formando parte de la asamblea de los dioses, es porque han alcanzado el nivel de primogénitos de los dioses. Pero en este caso ya no es por nacimiento, es por la adopción. Y dice, y el nombre de su unigénito es Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un juez, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre del unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal, porque por el poder, perdón, por el agua guardáis el mandamiento, y por el espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Paráclito, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, misericordia y verdad y justicia y juicio. Ahora bien, y aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. He aquí, todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, las que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra. Tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. Y de ahí me salto hasta el 65. Y de esta manera fue bautizado, y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía, eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. Ahí está otro requisito para llegar a ser hijos, testimonio. Y eres según el orden, sacerdocio, de aquel que fue sin principio de días ni fin de años, de eternidad en eternidad. He aquí, eres uno, la unidad nuevamente, en mí, un hijo de Dios. Y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Entonces,
esa es la condición. Ahí están los requisitos esenciales de adopción. Obviamente nosotros eh, podemos saber si vamos en el proceso o si ya nos quedamos con algunos documentos incompletos. Hermana Alejandra. Gracias, hermano. Tengo dos preguntas. La primera es si Jesucristo representa a nuestro Padre primogenio y en el proceso de su desarrollo desde el Antiguo Testamento hasta hoy, tiene la cualidad que menciona de corporalidad por la protección de él, por así que porque es el más, es lo más grande. Mi pregunta es, cuando él toma su cuerpo en la tierra, físicamente, desciende de hombres, él en ese momento está bajo la dirección del padre, pero no del padre primogenio, sino de él, por la corporalidad que va a tener física en la tierra. ¿Sería así? Es pregunta. No, él viene bajo la jurisdicción del Padre Primigenio. Ok. O sea, su cuerpo físico, cuando él nace, él no está sujeto a él. Solamente en la categoría de que el Dios Él es cabeza de los dioses. Ok. O sea, por la jerarquía. Ajá. Ahora, y por la generación. Ahora, le quiero hacer otra pregunta. Cuando hemos hablado del sacerdocio, en el conocimiento que tenemos por las escrituras referente a los sacerdotes, sabemos que los sacerdotes son sacerdotes desde la preexistencia. O Ujú, sea, sabemos que la condición, sabemos que esto fue extendido a todos los hijos de Dios, ujú. pero no todos lo Correcto. asumieron, porque fue una decisión que Ujú. tomaron los sacerdotes y que la tomaron desde allá, desde la preexistencia. Así es. Mi pregunta es, si estamos hablando de que existen generaciones, él y otras muchas más, em, el mundo de los sacerdotes se refiere a los sacerdotes del Dios primogenio y de Jesucristo. Ah, Es muy bien. pregunta. Excelente pregunta, Daniel. Esto va de la mano con el tema de predestinación, que es el siguiente tema que quiero abordar con ustedes. Obviamente ya no va a ser en esta ocasión, va a ser en la próxima, donde vamos a abordar ese punto, esa parte donde en qué momento se da la predestinación, en qué momento se da la preordenación. Son dos procesos que van de la mano, pero no se dan al mismo tiempo. Se prefijan los límites y los tiempos de los seres, y algunos aceptan y otros no. Entonces, obviamente, esto lo vamos a ver con calmita en la siguiente sesión. Entonces, ahí Muchas gracias, sí hermano. me voy a esperar un poquito, hermana, responder esa pregunta. Sí, le agradezco mucho. Nada de qué, hermana. Pero sí, ciertamente hay eh, mucho de esto en estas condiciones de poder llegar a ser hijo. Y entonces, obviamente, si nos damos cuenta, en Doctrina y Convenios decía que llegamos a ser la iglesia y los elegidos. Eso de ser elegido es lo que entra en el terreno de la predestinación. Bien, se va a cerrar la sesión, la cierro de una vez y regresamos para la conclusión.